Prepárate para descubrir los textos prohibidos más impactantes de la Biblia. ¿Qué secretos ocultos esconde el libro de Enoc, el Evangelio de Judas y la historia de Caín? Estas escrituras fueron tan explosivas que fueron apartadas del canon bíblico. Pero hoy vamos a revelarlas. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios más oscuros y desafiantes del cristianismo primitivo? No te lo pierdas. Cuando se trata de la Biblia, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el canon tradicional, los 66 libros que conforman la Biblia protestante. Pero, ¿qué hay de los textos que no pasaron el corte? Aquellos que fueron considerados demasiado radicales, demasiado controvertidos o demasiado amenazantes para la iglesia establecida. Estos textos ofrecen una ventana única a los debates espirituales y teológicos del mundo antiguo. Desafían nuestras suposiciones sobre la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y la historia de la salvación. Sin embargo, a pesar de su importancia, siguen siendo en gran parte ignorados y mal entendidos. Una de las ideas erróneas más grandes sobre los textos bíblicos prohibidos es que de alguna manera son inferiores o menos auténticos que los textos que lograron entrar en el canon tradicional. Nada podría estar más lejos de la verdad. El libro de Enoc, por ejemplo, es una impresionante obra de literatura apocalíptica que precede al libro de Apocalipsis. Muchos eruditos creen que la iglesia cristiana primitiva era mucho más diversa y heterogénea de lo que solemos imaginar. El Evangelio de Judas, por ejemplo, ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el papel de Judas Iscariote, presentándolo no como un villano, sino como un héroe dispuesto a hacer lo impensable para cumplir el destino de Jesús. La exclusión de estos textos del canon tradicional ha provocado una especie de amnesia histórica, donde olvidamos la complejidad y diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Asumimos que la teología y la doctrina de la iglesia primitiva eran monolíticas y uniformes, cuando en realidad estaban llenas de debates y desacuerdos. Otra idea errónea es que estos textos son de alguna manera heréticos u opuestos a las enseñanzas cristianas tradicionales. Si bien es cierto que a menudo desafían nuestras suposiciones, también ofrecen una nueva perspectiva sobre la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y la historia de la salvación. El libro de Enoc, por ejemplo, contiene algunas de las descripciones más vívidas y perturbadoras del juicio divino y la destrucción apocalíptica en toda la literatura bíblica. Es un texto fascinante y, al mismo tiempo, inquietante, como una versión bíblica de una película de terror. El Evangelio de Judas, por otro lado, ofrece una visión de Jesús que es a la vez familiar y extraña, como un reflejo en un espejo deformado. Es un texto que desafía nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la divinidad de Jesús y el papel de Judas en la narrativa de la pasión. Cuando nos adentramos en la historia de Caín, nos encontramos en un mundo de misterio e intriga bíblica. La historia de Caín y Abel es una de las más famosas y duraderas de la Biblia, pero ¿y si la hemos estado interpretando mal todo este tiempo? ¿Y si Caín no es el villano de la historia, sino el héroe? La historia de Caín es una prueba de Rorschach para la interpretación bíblica, una especie de mancha de tinta espiritual que revela nuestros propios prejuicios y suposiciones sobre la naturaleza de la humanidad y el papel de Dios. El libro de Enoc, por ejemplo, contiene algunas de las descripciones más vívidas y perturbadoras del juicio divino y la destrucción apocalíptica en toda la literatura bíblica. Es un texto fascinante e inquietante, como una versión bíblica de una película de terror. Una de las implicaciones más significativas de estos textos prohibidos es que ofrecen una visión del cristianismo primitivo mucho más diversa y heterogénea de lo que solemos creer. Desafían nuestras suposiciones sobre la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y la historia de la salvación. El Evangelio de Judas ofrece una visión de Jesús que es a la vez familiar y extraña, como un reflejo en un espejo distorsionado. Es un texto que desafía nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la divinidad de Jesús y el papel de Judas en la narrativa de la pasión. Cuando nos adentramos en la historia de Caín, nos encontramos en un mundo de misterio e intriga bíblica.
La historia de Caín y Abel es una de las más famosas y duraderas de la Biblia, pero ¿y si la hemos estado interpretando mal todo este tiempo? ¿Y si Caín no es el villano de la historia, sino el héroe? Tal vez la revelación más impactante de estos textos es el sentido de continuidad entre el mundo antiguo y el nuestro. A pesar del paso de los siglos, seguimos enfrentando los mismos debates espirituales y teológicos que enfrentó la iglesia primitiva. Tomemos el libro de Enoc, por ejemplo. Sus visiones apocalípticas de juicio y destrucción divina son inquietantemente relevantes para nuestros propios miedos y ansiedades sobre el futuro. Es un texto que habla a nuestros temores y esperanzas más profundas, como una versión bíblica de una película de terror. Quizás la revelación más impactante de todas es el sentido de desorientación espiritual que producen estos textos. Desafían nuestras suposiciones sobre la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y la historia de la salvación. Entonces, ¿qué significan estos textos prohibidos para nosotros hoy en día? ¿Cómo desafían nuestras suposiciones sobre la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y la historia de la salvación? En muchos aspectos, estos textos ofrecen una especie de reinicio espiritual, una oportunidad para reexaminar nuestras suposiciones y desafiar nuestros prejuicios. Nos invitan a pensar fuera de lo común, a cuestionar nuestras certezas y a explorar los misterios del mundo antiguo. Al final, los textos bíblicos prohibidos de Enoc, Judas y Caín nos ofrecen un regalo único, la oportunidad de ver la Biblia con nuevos ojos, desafiar nuestras suposiciones y explorar los misterios del mundo antiguo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los textos bíblicos prohibidos. Si tienes pensamientos o ideas, compártelos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos sobre misterios e intriga bíblica. Nos vemos en el próximo video.